Amén. Quiero que busquemos ahora el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Este libro fue escrito por Pablo prácticamente para confrontar a los llamados maestros judaizantes que estaban predicando y enseñando una doctrina de error dentro de los hermanos de Galacia. Y escribe esa carta, y yo pienso que la parte esencial para poder comprender lo que estaba ocurriendo allá, tenemos que leer Gálatas capítulo 1, verso 10, cuando Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía, digo todavía porque en un tiempo lo hizo, agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Diga conmigo: el que agrada a los hombres no es siervo de Jesucristo. El que agrada a Dios muchas veces desagrada a los hombres. ¿Qué estaba pasando en esta iglesia, con estos grupos de iglesia que vivían en esta región? Que de manera encubierta habían entrado algunos maestros que les enseñaban que era necesario no solamente creer en Jesús, sino que tenían que guardar ciertos preceptos de la ley, en específico la circuncisión. Ellos decían: para tú ser salvo no solamente necesita creer en Jesús, necesita guardar ciertos preceptos como la circuncisión, como guardar el sábado, como guardar algunas de las ceremonias de la ley. Pablo escribe esta carta enfrentando esta falsa enseñanza y diciendo que la cruz es suficiente. El pago de Cristo en el Calvario, el pago fue mayor que la deuda. Cristo, solo en Cristo tenemos salvación, pero la obra de la cruz no necesita de ningún tipo de muletillas de ceremonias de la ley. En Cristo somos salvos. En Cristo tenemos redención de nuestros pecados. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. No necesitamos adicionar nada aparte de lo que la gracia de Dios nos ofrece. No hay nada que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por gracias soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe, pero somos salvos para buenas obras. No podemos añadirle a lo que ya Dios ha establecido, la suficiencia de la cruz. Tú no puedes predicar, no solamente tienes que creer en Jesús, tienes también que guardar ciertos preceptos como la circuncisión, como guardar el sábado, o como algunas falsas religiones dicen que hay que ser miembro de su iglesia, hay que salir y vender ciertas revistas, hay que cumplir ciertos preceptos, ciertas condiciones para usted obtener la salvación. En Cristo tenemos seguridad de que en Él somos salvos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, Pablo es aún mucho más fuerte y confrontativo, mucho más tajante. En Gálatas capítulo 5, verso 2, habla de que la gracia no acepta compañera. He aquí yo, Pablo, os digo que si ustedes claudican y ceden ante las pretensiones de esos falsos maestros, si ustedes os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si guardas el sábado, por favor, guárdame el séptimo año, guárdame toda la fiesta judía, circuncídate y cumple todas las ceremonias. Para los que quieren guardar el sábado. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
La gracia no solamente es suficiente, es excluyente. No podemos acompañar a la gracia con ningún precepto humano, con ninguna opinión teológica, con ningún mandamiento de hombres. La gracia es suficiente, pero es excluyente. En el momento en que le añadimos a la fórmula salvífica de la gracia algún otro tipo de práctica, en ese momento nos desligamos de Cristo y de la gracia caemos. Es grave, es muy grave. Algunos hoy quieren ser judíos siendo dominicanos y dicen: no me diga Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Usan manto de oración, se ponen aquí una kipá, las filacterías. Y yo digo: hermano, ¿y usted de dónde usted es? No, yo soy ahí de Jánico. Usted es dominicano, mi hermano. Mira, usted a un demonio dice: en el nombre de Jesús, tiene que salir así con la I. Porque no es la palabra que tú dices, es el poder que te respalda. Es el Dios que está sobre ti. Así con la I, ¿no? Entonces, lamentablemente, Pablo está tratando de confrontar una falsa doctrina. Y él dice, y Pablo explica en Gálatas capítulo 6, verso 12, cuál fue la raíz de esta falsa enseñanza. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciendo, que como el cristianismo nace dentro del ámbito de la religión judía, algunos de estos que habían confesado a Jesús como su Señor y Salvador, para no sufrir persecuciones, para no padecer el rechazo de los hombres, empezaron a guardar ciertos preceptos de la ley solamente porque no querían padecer por causa del hombre, de Cristo, perdón. Y Pablo dice: el problema está en que ellos quieren agradar a los hombres, pero agradando a los hombres, entonces se desligan de Cristo y están desagradando a Dios y han caído de la gracia. No podemos, no se puede agradar a Dios y a la vez agradar a los hombres. O no se puede agradar a los hombres y a la vez ser siervo de Jesucristo. No se puede. No hay manera, no hay fórmula. O agradas a alguien o agrada a los otros. ¿O no dice la palabra que todo aquel que viva piadosamente sufrirá persecución? ¿O no dijo Jesús que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo? ¿O no dijo el maestro que si él, que es la vid verdadera, fue perseguido, fue rechazado, ¿qué no seremos a nosotros que somos ramas injertadas? ¿No lo dijo Jesús? Pues entonces tenemos que esperarlo. No podemos ser graciosos al mundo. No podemos ser populares en un mundo que se pierde. La luz resplandece y la oscuridad tiene que huir. La verdad es que es imposible agradar a Dios y a la vez ser agradable a los hombres. Y tampoco podemos agradar a los hombres y ser siervos de Jesucristo. No se puede. Todo tiene que ver, toda esta doctrina de los maestros judaizantes, lo que tenía que ver era con su forma solapada de eludir la persecución a causa de Jesús. No eluda persecuciones. Siéntete dichoso, bienaventurado de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Aleluya. Pablo dice: el origen de esta doctrina de los llamados maestros judaizantes es que ellos no quieren sufrir persecución porque quieren agradar a los hombres. Y se formó un híbrido,
Porque estos maestros judaizantes ni eran cristianos, pero tampoco eran judíos. Porque no eran cristianos, pero tampoco eran judíos. Pablo en Filipenses lo llaman malos obreros. Pablo le llama mutiladores del cuerpo, malas bestias. Pablo es bastante confrontativo con ellos y le dice que estos maestros judaizantes no eran ni siquiera ni cristianos, pero a la vez tampoco eran judíos. Y esto ocurre cuando una persona quiere agradar a los hombres, es que no tiene identidad propia. Cuando alguien quiere agradar a los hombres, pierde su carácter genuino. Porque es de acuerdo a lo que la gente quiere que ellos sean. Si está en el mundo, se parece a los del mundo. Pero si está en la iglesia, es el que más adora, el que más danza, el que más grita. Entonces usted no sabe lo que es, si es cristiano o si no lo es. Porque como está de acuerdo a agradar a todo el mundo, entonces no tiene una identidad propia. Es lo que la gente quiere que él sea. Ustedes han oído la historia de la guerra que hubo entre los ratones y los murciélagos. Que cuando ganaban los ratones, algunos murciélagos escondían las alas y eran ratones. Porque un murciélago es un ratón con alas. Pero cuando ganaban los murciélagos, ellos abrían las alas y eran murciélagos. Entonces hay personas que, como están y su enfoque es caerle bien a todo el mundo, pues no tienen una identidad definida. Pero el que quiere agradar a Dios tiene una identidad de Cristo. De Cristo. Porque solo Jesús es el agrado del Padre. Entonces los maestros judaizantes ni eran cristianos, pero tampoco eran judíos. ¿Qué eran? No sabemos. Si vamos a hablar de un personaje en la historia de la Biblia que quiso agradar a los hombres, no podemos eludir la historia de Saúl. Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel: tú tienes que ir, destruir a todos los de Amalek, destruir a todo el pueblo de los amalecitas. Y la orden divina era bastante específica: tienes que desaparecer, destruir aún a los animales. El capítulo 15 de Primera de Samuel habla de la historia de cómo Saúl desobedece a Dios, obedece parcialmente, porque una obediencia parcial es igual a una desobediencia completa. El rey Saúl, elegido por Dios, pedido por el pueblo, pero escogido por Dios, desobedece a Dios y es desechado como rey. Primera de Samuel capítulo 15, Dios le da la instrucción a través del profeta Samuel: ve, y esa instrucción divina, raer de la tierra todo el pueblo de Amalek y aún todos los animales. Entonces dijo el profeta Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: dime o di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Porque dejó a algunos de Amalek vivos. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó, ¿quién? El culpable es el pueblo ahora. Tomó del botín vacas y ovejas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Quién ha dicho que a Jehová se le ofrece lo anatema?
a Dios se le ofrece lo mejor. Porque Él es el único, no el mejor. Porque para decir que alguien es el mejor hay que compararlo con otro. Y como Él es el único Dios, Dios no es el mejor, Dios es el único. No hay otro Dios. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Siempre que alguien se arrepiente y pone un por qué, no está arrepentido. Yo pequé porque ella, porque la suegra, porque el hermano. El que está arrepentido dice como David: en pecado fui formado, desde el vientre de mi madre estoy contaminado, yo soy el culpable. Pon en mí, Señor, un espíritu recto y un corazón noble me sustente. Eso es el verdadero arrepentimiento. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mi pecado. Consentí, le tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor al pueblo y no a Dios? ¿O no se supone que a quien tenemos que temerle, claro, no es miedo, es temor reverente, es a Dios y no a los hombres? No se supone que sea así. Verso 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Me gusta esa palabra, tu Dios. Yo te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo. Me gusta lo que dice el famoso comentarista bíblico del Antiguo Testamento, Alfred Edersheim, acerca de este verso. Evidentemente, la ansiedad principal del rey Saúl no era su pecado, no, sino sus consecuencias, o mejor dicho, el efecto que produciría en el pueblo si Samuel lo repudiaba en público. La preocupación de Saúl no era que había pecado contra Dios, sino si podía perder su popularidad y su posición de honra delante del pueblo. A él le estaban declarando que había sido desechado como rey, y en vez de postrarse delante de Dios y decir: Señor, perdona mis pecados, dame una oportunidad, apelo a tu misericordia, yo soy culpable, perdóname, Señor, no me deseches, no me quites tu presencia, no me eches de tu presencia, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. En vez de esto, ¿cuál fue cuál fue su preocupación? ¿Cuál fue la causa de su ansiedad? Hónrame delante de los ancianos y del pueblo. En el comentario del Diario Vivir dice: Saúl estaba más preocupado por el qué dirán que por el estado de sus relaciones con Dios. Qué triste. Le rogó a Samuel que lo acompañara a adorar como una demostración pública. Hagamos un drama de que todo está bien, de que el profeta todavía lo apoyaba. Si Samuel le hubiera dicho que no, probablemente el pueblo hubiera perdido toda confianza en Saúl. A él le preocupaba su reputación, a él le preocupaba su posición, su fama delante del pueblo, pues él vivía para el pueblo. Algunas verdades podemos sacar de esta historia. Número uno, las palabras del profeta Samuel a Saúl fue: cuando tú eras pequeño, yo te coloqué. Cuando tú aún eras pequeño, cuando nadie te conocía, Saúl, yo te puse como príncipe de mi pueblo. Y esto conlleva una gran verdad. Nosotros tenemos que agradar a aquel que nos ha colocado donde hoy estamos. El mismo Pablo dijo que los que militan en este ejército divino
no se enredan en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Quién te posicionó? A ese tú tienes que agradar. ¿Quién te dio tu posición de hijo de Dios? A él debemos agradar. ¿Quién te sacó de las tinieblas y te colocó en el reino poderoso e inmarcesible de Dios? A él tenemos que adorar. ¿Quién fue que te libró de todos tus pecados, que transformó tu vida, que te dio destino y te dio un futuro de gloria? A ese es quien nosotros tenemos que servir. Tú no puedes ser contratado por la empresa X y trabajar para agradar al dueño de la empresa Y. Si yo trabajo para una compañía, yo no puedo decirle al jefe o al dueño de la compañía: es que el dueño de la otra compañía quiere que yo esté aquí a tal hora. Porque él te va a decir: pues váyase de aquí, estás despedido, y vaya y busque trabajo allá. Por eso Dios le está diciendo: oye, Saúl, a ti te coloqué yo, y si yo te coloco, yo te quito. Oye bien, hermano, lo que tú eres, lo que tú tienes y el propósito que tú posees o que Dios te ha impartido, te lo dio Dios, y a Él tenemos que agradarle. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Aleluya. Al Saúl cambiar, Dios desechó a Saúl, le quitó la corona y se la entregó a David. Al final del capítulo 15 dice que Dios se arrepintió de colocar a Saúl. No fue un arrepentimiento como de los hombres. Decía Alfred Edersheim que Dios siempre señala en el mismo lugar. Lo que pasa es que los hombres nos movemos del lugar correcto. Dios se arrepiente cuando un hombre cambia su actitud y en vez de agradarlo a Él, empieza en su proceso desviado y perverso a querer agradar a los hombres. Dios le quita el propósito, Dios le quita la corona y se la entrega a David. Cuando los hombres, cuando queremos agradar a los hombres, nos convertimos adictos a la aprobación. Buscamos ser aprobados por los hombres. Es como una especie de droga donde nosotros necesitamos el reconocimiento, el aplauso de los hombres. También vemos que todo el que busca agradar a los hombres tiende a ser muy mordaz y muy cruel con aquellos que él no le agrada. Saúl, ante la primera sospecha de que alguien apoyaba a David, hizo matar a todos los sacerdotes de la ciudad de Nob. No había confirmado su sospecha cuando ya lo mandó a matar a todos. Él no mató a los de Amalek, pero sí mató a los sacerdotes de Jehová. Porque el que es adicto a la aprobación no acepta las críticas contrarias. Saúl se molestó por cuanto era adicto a la aprobación cuando las vírgenes de Israel salieron por las calles diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y por eso los que están enfocados en el aplauso de los hombres se enojan cuando hay un líder que se levanta, quizás con más arrastre, con más impacto y quizás hasta con más unción que él. No permiten ningún liderazgo que se levanten a su lado que le haga sombra a su propia figura. Porque ellos no están. ¿Por qué ocurren las competencias dentro de las instituciones religiosas, dentro de las iglesias? Porque muchas veces estamos buscando el aplauso de los hombres y no la aprobación de Dios. Cuando usted busca agradar a Dios, si la gente te aplaude o no, ese no es tu problema. Tu problema es que Dios se sienta satisfecho porque tú le obedeciste e hiciste todo lo que Él te mandó hacer.
imitemos a Jesús. Jesús mismo dijo que todo lo que Él decía o hacía era en perfecta armonía y en obediencia al Padre. Yo soy tu